Bien, bienvenidos a una clase virtual. Esta vez vamos con el epígrafe del Renacimiento y vamos a empezar esta etapa cultural. Ya sabéis que estamos dando el siglo XVI en clase y que nos faltaba ver la parte del arte. El arte del siglo XVI ya os dije que es tremendo. Ya no es del siglo XVI como tal, sino de esta nueva etapa artística que, viniendo después del gótico medieval, viene el Renacimiento. El Renacimiento podemos poner como punto de partida el 1400 en Italia y como punto álgido el 1500 en Italia también, pero esta vez en Roma. Entonces, esta etapa es tremenda, ya os lo dije, en esta etapa vais a descubrir las obras de arte más increíbles que el ser humano ha realizado, unas de ellas, evidentemente, y todavía estamos en proceso creativo, ¿no? A lo mejor entre vosotros hay un artista, ¿no?, que hace obras mejores. Pero bueno, en fin, hasta ahora la historia del arte es lo que tenemos como uno de los mayores esplendores del ser humano. Y todo viene por esta figura de aquí, del hombre de Vitruvio, de que el ser humano empieza a considerarse un ser que ya no es que sea imperfecto, sino que con sus herramientas y con la razón puede llegar a la perfección. Entonces, este renacimiento que alude a la salida de la Edad Media, a esa salida de esa etapa oscura que ennublece la vista cultural del ser humano a ojos, evidentemente, de las personas de esta época, ya sabemos nosotros que no es del todo así, pues empieza una etapa de esplendor cultural, de la llegada de la imprenta, descubrimiento de América, reforma protestante, está desestabilizando las bases medievales y está llevando a que Italia, en este caso, llegue un esplendor cultural muy grande. Y es que nos vamos primero con las características principales del Renacimiento. Y es que el Renacimiento se va a dar en Italia. ¿Por qué en Italia? Porque el Renacimiento va a basar como pilar y primera característica la antigüedad, el redescubrimiento de los clásicos. De repente empiezan a excavar en Italia y empiezan a descubrir los medievales, por así decirlo, en 1400, 1500 también, siguen descubriendo, empiezan a descubrir cómo los romanos ya habían realizado una serie de construcciones casi imposibles. Aquí veis una construcción al estilo del Panteón, no es el Panteón, evidentemente, pero ya tenemos aquí una cúpula con un óculo tremendo. Por otro lado, de repente desentierran el torso del Apolo Beldevere, se llama, que está con esa curva praxiteliana, ¿os acordáis?, ¿no? Así tan doblada, etcétera. Entonces empiezan a ver, empiezan a decir, a ver, para un momento, se hacían cosas increíbles en la antigüedad. Entonces, si os fijáis, venimos de este tipo de escultura. Estas son esculturas capiteles románicos. También, por ejemplo, una que ya hemos visto muy avanzada, la Catedral de Reims, este ángel, ¿no? ¿Os acordáis? Que sí, perdón, este ángel sí está logrado, pero no es lo mismo que este torso. No es lo mismo que esta perfección, ¿no? Entonces empiezan como a sentir que en la antigüedad había cosas increíbles, ¿no? Y entonces empiezan a ver, de repente, la familia San Gallo, que es una familia de arquitectos muy importante de Florencia, cuyo padre, o sea, cabeza de familia, está formando a Miguel Ángel como arquitecto, que Miguel Ángel no quiere ser arquitecto. Miguel Ángel es por cierto, es el autor del David. Bueno, Miguel Ángel no quiere ser arquitecto, pero le está formando a la familia San Gallo. Y San Gallo empieza a decir que tienen que ir a ver unas excavaciones que han encontrado aquella obra que decía Plinio el Viejo. Plinio el Viejo es un historiador de Roma que describe obras de arte, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, del Laoconte, esa gran escultura, ¿no?, que decían que de un bloque de mármol habían hecho una gran proeza. Pues a Miguel Ángel jamás se le olvidará cómo se desenterró, cómo la cara del Laoconte salió de la arena, y eso le marcó en su obra y dijo, esa expresividad, ¿dónde estaba antes? Es decir, ¿por qué se ha perdido, no? Entonces empiezan a ver que en la antigüedad, en Roma, en Grecia, hacen cosas increíbles. Increíbles. Tienen un manejo de la anatomía alucinante. Entonces empiezan a pensar, empiezan a decir, entonces, exactamente, la belleza, ¿el ser humano puede acceder a la belleza?
Entonces parten de la base diciendo, evidentemente el Laocoonte es algo bello, el torso, el de verde, es algo bello. Entonces, ¿cómo puedo acceder yo a la belleza? Entonces, para eso empiezan a plantearse qué es la belleza. Entonces, para ellos la belleza es algo que se encuentra en la naturaleza. La naturaleza es perfección y armonía. La naturaleza siempre está en armonía. El ciclo de la vida de los animales, nuestro ciclo vital, está en armonía continua. El ciclo de, vamos, en general, el ciclo del agua es armonía pura, ¿no? Entonces empiezan a seleccionar aquellas cosas naturales, empiezan a imitar a la naturaleza, las proporciones de la naturaleza, pero aplican el ingenio humano. ¿Qué significa aplicar el ingenio humano? Evidentemente, tú no puedes hacer una escultura y que quede idéntica o sea, o perfecta en cuanto a la naturaleza, o un cuadro no lo puedes hacer en 3D, o sea, es un cuadro, es decir, tienes un lienzo. Entonces, aplicarán ingenio humano, fórmulas matemáticas, una serie de técnicas para dar más realismo, dotar de mayor naturalidad a las cosas. Entonces, básicamente, esta es la segunda característica. Van a buscar la belleza, perfección y armonía. De la naturaleza van a seleccionar lo más importante y van a aplicar el ingenio humano para que parezca todavía más perfecto y para aplicarlo a una obra de arte. Aquí tenemos el David de Miguel Ángel, que es perfección absoluta. Por otro lado, aquí tenemos también la Venus de Botticelli, que también intenta aplicar esa belleza. Es bellísima la Venus. Bien, aquí tenemos la siguiente característica, y es que, claro, la belleza como tal, ellos se plantean que no existe, es decir, que en la realidad, nosotros cuando vemos las cosas, como que es insaciable, porque siempre dices, ese cuadro es bello, encuentras siempre otro mejor, o ese árbol es muy bello, y hay otro todavía mejor, o ese paisaje es increíble, hay otro más increíble. Entonces empiezan a tirar del hilo y aparece la corriente del neoplatonismo. Os voy a explicar lo que es esto. Platón, en la antigüedad, en Atenas, en Grecia clásica, decía, o arcaica, no recuerdo bien, disculpad, decía que afirmaba que existía un mundo de las ideas y el mundo real. Es decir, el mundo real es, pues ahora mismo yo tengo una mesa enfrente, pues la toco, pues esto es el mundo real. Pero, por ejemplo, la libertad la puedo tocar de tal forma que dice, bueno, la libertad. Entonces dices tú, a ver, es que la libertad no existe. Sí que existe, porque le hemos puesto un nombre. ¿Dónde reside la libertad? Pues entonces Platón, para explicar estas cosas, que es metafísica, por cierto, más allá de lo físico, afirma que hay un mundo que es un mundo ideal, un mundo de donde están todas las ideas. Entonces dice que las cosas de la Tierra participan más o menos de esas ideas, ¿no? Esto es como un cuento, realmente, ¿no? Pero esto es para que lo entendáis, no hace falta que toméis apuntes de esto. Tenéis que entender la característica. Entonces, ¿qué característica es esta? Ellos van a decir que el ser humano puede buscar la verdad, puede crear, puede buscar la verdad, puede buscar esas esencias, ¿no? Esa belleza perfecta. ¿Y cómo la va a crear? Por medio de la idealización. Es decir, este rostro, que es el David de Miguel Ángel, este rostro no existe. Va a coger los rasgos más perfectos, la cara, los ojos, la boca, la medida perfecta, en función de las matemáticas, para crear esa belleza. Entonces, esta escultura realmente está participando de forma extrema en la idea de belleza. La idea de belleza se puede encontrar ahí, perfectamente. Entonces, por eso se le llama neoplatonismo, porque es como aplicar el platonismo a Platón como a unas nuevas ideas, ¿no? Un nuevo platonismo, ¿no? Pero bueno, quedaos con la idea de que van a idealizar, van a hacer rostros idílicos y demás. Mirad la evolución. Este es un David, el mismo tema, en el 480. Este es otro David, ya del barroco, y aquí tenemos el David del 580. Es decir, un David perfecto. Bien, vamos acabando con las características, no os preocupéis, y evidentemente no podía faltar que el ser humano es el centro, es decir, el hombre como medida y como eje para articular todo tipo de creación, todo tipo de perfección. El hombre es la medida de todas las cosas, el hombre es el centro. Antes Dios creaba, Dios hacía cosas perfectas, el hombre no podía ser perfecto, es imperfecto, ahora no. Ahora el hombre puede llegar a la perfección. ¿Cómo? Por medio de la razón. Puede crear belleza por medio de la razón, puede seleccionar de la naturaleza lo que es lo mejor y aplicarlo en obra de arte. Por medio de la razón nos han demostrado los antiguos que se puede llegar, mirad la Laocoonte, qué expresión, y mirad el cuerpo tan armonioso que tiene y tan bien hecho. Armónico, perdón. Entonces, evidentemente, el hombre adquiere otro tipo de entidad en el Renacimiento. Lo enmarcan, aquí tenemos un cuadro, es hombre de Vitruvio. Vitruvio es un arquitecto romano, como ya sabéis,
y lo van a enmarcar dentro de un círculo, el círculo es perfección, y esta lámina es de Leonardo da Vinci. Y luego, la libertad, esta es la última característica, no os preocupéis, y es que ellos realmente, claro, ven la antigüedad clásica, la veis aquí en la Conte, etcétera, y dicen, ¿qué hago? Lo copio como Roma, es decir, lo siento por los romanos, pero bueno, en fin, la escultura, pues aquí tenemos un discóbolo romano y otro griego, o no sé cuál es cuál, sinceramente, pero uno es griego y otro es romano. Eh, Evidentemente, van a decir no, no van a copiarlo, van a mejorarlo, van a reinterpretar, quieren superar a los antiguos. Han pasado muchos siglos, piensan, entonces hay que superarles mucho más. Si bien el gótico quería hacer la catedral más alta, ellos van a intentar hacer la escultura, el edificio y los cuadros más bellos posibles. Y belleza es armonía, naturalidad y perfección. Entonces, va a empezar a aparecer el concepto de artista. Van a hacer obras con tanto esfuerzo que van a empezar a firmarlas y van a decir, esta es mi obra. Antes no se firmaban. Este disco, bueno, no sabemos de quién es. Y luego va a empezar a haber unas personas que van a pagar artistas para crear belleza. Te pago para hacer obras. Evidentemente, si es un cuadro, pues te pago para que me retrates a mí. O para que retrates algo, yo lo ponga en mi palacio, donde fuera, ¿no? Entonces, de esta forma empieza a crearse un concepto de arte como más libre. Ya no está al servicio de las cosas, sino está al servicio de la belleza, de la perfección. Bien, para que entendáis un poco lo que es reinterpretar. Mirad, esto es una copia del disco bolo. Punto. Aquí tenemos una reinterpretación de estas volutas. ¿Os acordáis que los capiteles jónicos llevaban volutas en Grecia? Pues mirad, ¿dónde los han puesto? Aquí. ¿Vale? Aquí tenemos la voluta. ¿Lo veis? Entonces, es una reinterpretación, recuerda a la voluta. Ellos cogen la voluta y la reinterpretan. Utilizan elementos clásicos. Esta catedral vais a alucinar cuando la estudiemos. Es completamente simétrica. Bueno, pues sin más dilación, os dejo el repaso de las características. Esto es lo que tenéis que saber explicar, solo esto, ¿vale? Lo anterior está explicado, he añadido unas cuantas cositas para que lo entendáis mejor, pero básicamente es esto de aquí y ya está. Así que nada, esta es la parte de las características del Renacimiento. Os queda un vídeo del 480 y otro del 580. Muchas gracias.